Artlist.io. Music licensing reimagined. 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 Artlist.io.
Music licensing reimagined. Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io. Music licensing reimagined. Music licensing reimagined. Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io. Music licensing reimagined.
Music licensing reimagined. Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io. Juntos hoy cantamos como hermanos, Él nos unió, hijos de todo pueblo. Este es el tiempo de alzar la voz. No escucharé al miedo, mi mirada pongo en el cielo. En tu gracia firme estoy, tú me amas tal como soy. Valiente seré, yo sé, mi esperanza está en Él. Oh, 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 oh. Cristo, el que salva, la esperanza está en Él. Cristo, luz del cielo, Rey eterno, amigo fiel. No escucharé al miedo, mi mirada pongo en el cielo. En tu gracia firme estoy, tú me amas tal como soy. Valiente seré, yo sé, mi esperanza está en Él. Oh, 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 oh. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia, Él nos limpió, cuán bueno es Dios. Su nombre es Cristo. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia, Él nos limpió, cuán bueno es Dios. Su nombre es Cristo. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia, Él nos limpió,
está en él. Cristo, luz del cielo, Rey eterno, amigo fiel. Solo en ti mi confianza está. Solo en ti, solo en ti, mi Salvador. Mi confianza está. Solo en ti, mi confianza está. Solo en ti, mi confianza está. Solo en ti, eres mi sanador.
estoy, nunca me dejas, solo en ti confiaré. En medio de la tempestad, junto a mí estás, siempre en ti confiaré. Alzaré mi voz y proclamaré, vivo estás, vivo estás. Nuestra voz levantamos para cantar, vivo estás, vivo estás. Tu amor me cautivó, no hay nada igual, no hay nada igual. Tu gracia me cambió, es sin igual, es sin igual. En dolor y en temor, tú estás conmigo, en tu amor esperaré. Cuando estoy por caer, tus brazos me atrapan, en Jesús confiaré. Tu amor me cautivó, no hay nada igual, no hay nada igual. Tu gracia me cambió, es sin igual, es sin igual. Tomaste mi lugar, fue por amor, por siempre reinarás. No hay otro igual, no hay otro igual. Oh, 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 oh. ¡Vamos, iglesia! Oh, alzaré mi voz y proclamaré, vivo estás, vivo estás. Nuestra voz levantamos para cantar, vivo estás, vivo estás. Alzaré mi voz y proclamaré, vivo estás, vivo estás. Nuestra voz levantamos para cantar, vivo estás, vivo estás. Tu amor me cautivó, no hay nada igual, no hay nada igual. Tu gracia me cambió, es sin igual, es sin igual. Tomaste mi lugar, fue por amor, por siempre reinarás. No hay otro igual, no hay otro igual. Oh, oh, oh. Muy buenas noches. Estamos de vuelta para poder continuar con el estudio de la carta de Efesios. De verdad que Dios nos va llevando en cada parte de este libro maravilloso de su palabra a cosas tan importantes que la iglesia necesita poner atención. El apóstol Pablo fue un hombre lleno del Espíritu, lleno de fuego, lleno de pasión, lleno de revelación, pero también obviamente a raíz de eso, él era un hombre inspirado por Dios. Cuando él escribe estas cartas, amados, él escribe esta carta de Efesios, en su corazón había cosas claves, cosas específicas que el Espíritu Santo ponía en él para que la iglesia las supiera. Y mira, en este tiempo estamos leyendo capítulo 2 de Efesios, ahora con un tema que se llama salvos por gracia. En este pasaje del versículo 1 al versículo 10, el apóstol Pablo aborda la importancia de la gracia, pero también habla de lo que la iglesia era antes de conocer a Jesús. Y eso es algo importante. Si algo no tenemos que olvidar, es de dónde nos sacó el Señor.
¿Cómo era tu vida antes de que tú conocieras a Dios? Yo quiero empezar con esa pregunta para todos. ¿Cómo era tu vida? ¿Cómo estaba tu vida? ¿Cómo estaba, en el caso de los que estaban casados, cómo estaba tu matrimonio? ¿Cómo estaba tu hogar? ¿Cómo estaban tus hijos? ¿Cómo estaba tu casa? ¿Sí? Si eras soltero, ¿cómo estabas tú? ¿Cómo vivías tú? Así que el apóstol Pablo aborda en el capítulo 2 de Efesios de que el hecho de recordar cuál era nuestra condición antes de que conociéramos a Dios. Y qué importante es que la iglesia el día de hoy no perdamos de vista que no se nos olvide que nosotros venimos de un mundo de desesperanza, de una vida de desesperanza, donde no alcanzábamos a ver más que el hoy en ese entonces. No teníamos un futuro seguro, veíamos un futuro incierto, pero bendito Dios que a Él le plació por su gracia infinita alcanzarnos. Así que quiero leer contigo, quiero que el día de hoy, amada iglesia, por favor tenga a tu mano la Biblia, pídele a tus hijos que tengan la Biblia, vamos a leerla para que todos la leamos. Qué importante es leer la bendita palabra de Dios. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Así vivíamos, conforme, fíjate, al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién era el que dirigía nuestras vidas? No era el Espíritu de Dios, era el príncipe de la potestad del aire. Está hablando del diablo. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros, ahí estuvimos, vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Por qué el apóstol Pablo se preocupó cuando le envía la carta a los Efesios en recordarle a los Efesios cómo era la vida de ellos antes de conocer a Dios? ¿Por qué? Porque, amados, si algo se practicaba en Éfeso era una adoración a la diosa Diana. Era una adoración idolátrica fuertísima. Éfeso era una capital de Asia Menor y Éfeso era un puerto importante. Éfeso era una ciudad, según la historia en los diccionarios, era una ciudad económicamente muy próspera. Era una ciudad donde, imagínate, en ese lugar de Éfeso había hasta un estadio donde le cabían 25,000 personas. Tú sabes que donde se construyen estadios muy grandes es porque hay mucha lana. ¿Me explico? Entonces, en ese lugar de Éfeso, en ese lugar de Asia Menor, en Éfeso, existía un movimiento económico portuario, así como, imagínate, Dos Bocas, Paraíso. En ese momento pues no era el petróleo, ¿verdad?, lo que ellos negociaban, sino que era un puerto, ¿verdad?, donde trasladaban mercancías, desembarcaban, un puerto de alguna manera internacional para ese entonces. Era un lugar muy próspero, había mucha prostitución, había en ese templo de la diosa Diana, habían sacerdotisas dedicadas a ese templo, y una manera de adorar a esa diosa era que las mujeres, esas sacerdotisas, eran prostitutas prácticamente y tenían sexo. Era una manera de adorar, de levantar adoración. Así que imagínate cómo vivía esa ciudad.
Cuando el apóstol Pablo predicó en Éfeso, se encontró con una resistencia muy fuerte, muy demoníaca, muy fuerte. En Éfeso había gente también pensadora, había gente que siempre estaba con un conocimiento, siempre era gente preparada, había una idiosincrasia, había una mentalidad, había también, ando buscando la palabra, era gente que tenía mucho conocimiento, que tenía ciencia. Entonces era una ciudad de 500,000 de personas aproximadamente, y donde había de todo tipo de creencias, pero una idolatría muy, pero muy fuerte. El apóstol Pablo llegó a predicar ahí. El apóstol Pablo encontró una resistencia muy fuerte, pero el apóstol Pablo predicó con valor, predicó. En Éfeso tuvo una oposición que la Biblia dice, en Éfeso batallé contra fieras. Eso lo dice en Corintios. El apóstol Pablo dijo, batallé contra fieras, y no se estaba refiriendo a animales como fieras, de la fauna, sino estaba diciendo él que él se había enfrentado a potestades y principados espirituales. Él tuvo batallas espirituales, pero el evangelio entró fuerte y poderoso en ese lugar. Por eso el apóstol Pablo está tomando esta parte y dice a la iglesia de Éfeso, ustedes vivían de esta manera, ustedes corrían de esta manera, así estaban ustedes sin Dios. Ustedes estaban perdidos en la idolatría, ustedes estaban perdidos en la prostitución, en la promiscuidad, porque había mucho dinero, había mucha perversión, había mucha perversidad. Pero el apóstol les está recordando a la iglesia de Éfeso, dice, entre los cuales vivieron, entre los cuales también todos nosotros vivimos, dijo él, en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. Fíjate, no pienses que está hablando, ahora entendemos un poco más por qué le decía en los deseos de nuestra carne, porque ellos así vivían. Ellos vivían de una forma muy desenfrenada sexualmente, ¿sí? Dice, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Cuando uno no tiene al Señor, amados, cuando uno no ha conocido a Cristo, si algo gobierna el corazón de los hombres, es la amargura, el enojo, el resentimiento, la falta de perdón, el odio, ¿verdad? No podemos olvidar los errores, no podemos olvidar los agravios del pasado, no podemos soltar el pasado, y vivimos amargados, vivimos resentidos con los padres, con los familiares que nos hicieron mal, y el apóstol está recordando a la iglesia que así era la vida. Seguíamos nuestros pensamientos, no nos guiaba la palabra de Dios, nos guiaban los pensamientos humanos, ¿verdad? Pero Dios, el apóstol Pablo dijo que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados. Mira qué grande es el amor de Dios. Tú y yo estábamos muertos. Y si estábamos muertos, un muerto no puede hacer nada por sí mismo. Una persona que está muerta la tienen que cargar para irla a sepultar. Una persona que ya murió la tienen que cambiar cuando ya murió. Una persona que ya murió la tienen que trasladar porque ella ya no puede valerse por sí misma. Entonces, el apóstol Pablo está haciéndole recordar a la iglesia de Éfeso que estaban muertos, y entramos también ahí nosotros. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por eso, amados, la salvación no provino, no está en manos del ser humano. Nunca ha estado en manos del ser humano.
La salvación proviene de Dios. La salvación provino del cielo. La salvación del hombre, de nuestra alma. ¿Por qué? Porque dice, estando muertos en pecados y delitos. Dice, aún estando nosotros muertos en pecados, perdón. Una persona que está muerta no puede hacer nada por sí. Y estando nosotros muertos fue que Dios nos amó. Porque Él es un Dios de amor. Él es amor. Y Él está lleno de la misericordia por nosotros. Dice que Él es rico en misericordia. Por su gran amor con que nos amó. Tú y yo estábamos muertos sin Él. Estábamos perdidos. Íbamos directo a un infierno. A una condenación. Si tú estás escuchando por primera vez este mensaje, déjame decirte que Dios te ama tanto y Él envió a Jesucristo a morir por ti en la cruz del Calvario. Cuando tú, ahora que estás escuchando este mensaje, tú nunca hiciste nada para que Él muriera por ti en esa cruz. Yo no hice nada para que Él muriera por mí en esa cruz, porque la Biblia misma lo dice, que estábamos muertos. Y si estábamos muertos, nosotros no pudimos haber hecho nada para salvarnos a nosotros mismos. Un muerto no se vale por sí mismo. Pero Él, que es rico en misericordia, nos amó. Y dice aquí la Escritura, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y entre paréntesis, y más que paréntesis, casi una corchea, dice, por gracia sois salvos. ¿Qué es gracia? Dijo el apóstol Pablo, dice la Escritura, que Dios, cuando nosotros estábamos muertos, nos dio vida juntamente con Cristo. Amados, en el devocional que mi esposa recién subió, una de las cosas que tocó es que cuando Jesús fue atravesado en su costado, Él ya estaba muerto. Ese acto de haberlo traspasado en su costado no fue para terminarlo de matar, porque Él ya estaba muerto. Alguien le dijo, asegúrate, no. Y dice que lo atravesó de su costado, más o menos a la altura donde esa lanza pudo haber penetrado hasta su corazón, como para que no quede duda de que termine de morir. Pero Él ya estaba muerto. Él ya había expirado, Él ya había entregado el espíritu. Jesús había dicho, en tus manos encomiendo mi espíritu, le había dicho al Padre. Pero al momento que atravesó esa lanza a su costado, dice la Biblia que brotó sangre y agua. La sangre tiene el poder de redimir el alma, de limpiar el pecado. Eso lo vimos en Efesios capítulo 1 y te lo voy a volver a leer. En el 1:7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Pero también cuando Jesús fue atravesado del costado, dice que salió sangre, pero también salió agua. Y el agua representa la purificación, el agua representa la vida. Cuando Jesús fue atravesado en su costado, brotó agua y vida. Brotó sangre y agua. La sangre redime, la sangre limpia, pero el agua da vida. Así que en ese momento Jesucristo estaba dando a luz su iglesia. Del costado de Adán fue sacada Eva. De ahí salió vida del costado de Adán, de una costilla. Pero ahora Jesús había sido también atravesado de su costado y ahora estaba brotando sangre y agua. Amados, que estaba naciendo la iglesia, estaba impartiéndonos vida. Dice la Biblia, el apóstol Pablo dice, escucha, lo voy a volver a leer, qué impresionante este pasaje. Dice, estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo, cuando Él entregó su vida, Él estuvo 3 días, ¿verdad? Su cuerpo estuvo en la sepultura 3 días. Él descendió a lo profundo de la tierra y llevó y anunció las buenas noticias. Él cumplió su promesa, porque antes de que la gente
de que el seno de Abraham fuera trasladado hasta el tercer cielo. Antes el seno de Abraham estaba en el centro de la tierra. Y él fue y anunció. Y la Biblia dice en Efesios mismo, más adelante lo vamos a ver, dice, y subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. ¿Cómo podemos saber que el cielo, el seno de Abraham y el Hades estaban cerca, pero no estaban revueltos en el centro de la tierra? La Biblia habla de cuando el rico muere y Lázaro, y el rico clamaba en el Hades y decía a Abraham: Padre Abraham, envía a Lázaro para que moje con su dedo la punta de mi lengua, porque estoy gravemente atormentado en este fuego, en estas llamas. Y Abraham le dijo: tú tuviste tus bienes mientras vivías, y Lázaro males, pero ahora él es consolado y tú eres atormentado. Entonces, cuando Jesús baja, él fue a buscar a ese pueblo que esperaba, escúchame bien, la redención. Y él sacó a ese pueblo, a esos que murieron en la fe de Dios, en la fe de Cristo, que murieron con esa esperanza, con la fe del Señor. Y él llevó el seno de Abraham y lo trasladó al tercer cielo. Ahora, toda persona que muere, que parte, ya no se va al centro de la tierra, ahora se va al tercer cielo. Entonces, el apóstol Pablo está diciendo: Dios os dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Amados, tu salvación no la puedes comprar, no la puedes merecer, es por gracia. ¿Qué significa gracia? Es un regalo inmerecido, un regalo inmerecido. Yo siempre lo comparo de esta manera: el día de tu cumpleaños, que alguien te lleve un regalo, y en el momento que te da el regalo, tú sacas tu cartera y le das 20 pesos. ¿Harías eso? Nadie haría eso, o nadie hace eso, porque todos los que recibimos un regalo en algún momento, lo único que hacemos es extender nuestras manos, si es grande, si es pequeño, recibirlo con mucho amor, mucha gratitud. Gracias por este regalo, pero tú no lo puedes pagar. La salvación es un regalo de Dios. La salvación es un regalo inmerecido. Tú y yo no lo merecíamos. Tú y yo estábamos muertos. Y mientras estábamos muertos, Dios en su inmensa misericordia nos dio vida juntamente con Cristo. Porque Cristo tomó tu lugar y el mío. Él llevó el peso de nuestro pecado. Isaías 53 dice: el castigo de nuestra paz fue sobre él, para que tú y yo hoy tengamos paz, es decir, salvación y vida eterna. Todo el castigo lo llevó él. Y entonces, juntamente con él, Dios castigó en Cristo, el Padre castigó en Cristo nuestro pecado, pero al tercer día Jesucristo se levantó de entre los muertos. De hecho, Jesús venció la muerte. La muerte no pudo detener a Jesús. De hecho, hasta le pusieron soldados en la tumba. Le pusieron una piedra muy pesada y le pusieron una guardia que vigilara. El poder de la resurrección no tiene obstáculos, jamás los ha tenido. El poder de la resurrección vino con tanta autoridad que sacudió la tierra. Cuando Jesús resucita, la tierra se sacude. Cuando Jesús muere, la tierra se sacude. Hubo un gran terremoto, pero cuando Jesús resucita, vuelve a sacudirse la tierra, porque cuando la gloria de Dios toca la tierra, amados, el mundo es conmovido. Y la piedra se movió y los guardias cayeron como muertos, es decir, se desmayaron. Nada puede detener el poder de la resurrección. Y cuando Jesús resucita, amados, resucitó. Entonces, cuando Jesús resucita, la iglesia en ese momento está naciendo a una esperanza viva, que así como Cristo muere y resucitó, también nosotros un día vamos a resucitar. Por eso, el apóstol Pablo ahora sigue diciendo: y juntamente con él, fíjate, nos dio vida, pero al principio dice: estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con él nos resucitó, y asimismo
nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Tú estás sentado ahí, pero no estás sentado ahí. Tú estás sentado en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Tú estás vivo, pero estás muerto. ¿Me explico? El reino de Dios es así. Para el mundo nosotros estamos muertos y para Cristo nosotros estamos vivos. Por eso el apóstol Pablo llegó a decir, ya no vivo yo, porque tus anhelos quedan en segundo término. Hay una alabanza tan preciosa de Mahuidán que dice que si sus tesoros han perdido todo su valor, si mis tesoros han perdido todo su valor. Qué hermoso cuando Cristo toma en tu vida la preeminencia, ¿sí? Ya no vives tú, ya no son tus pensamientos, ya no es tu forma de pensar humana. Ahora tienes una guía, es la palabra de Dios. Ahora tienes una dirección. Escúchame, cuando Martín Lutero provocó una revolución en Alemania, cuando él clavó las 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg, y cuando está en ese lugar, él levantándose, revolucionando prácticamente los principios del reino de Dios, para ese entonces, hace 500 años atrás aproximadamente, este reformador dijo una cosa: sola escritura. Lo único que debe de guiar la conducta y la fe de todo creyente es la palabra poderosa de Dios. Sola fe. Lo único que te mantiene y que sabes tú que por la fe eres salvo, escúchame bien, el único recurso para que el hombre pueda ser salvo es a través de su fe. ¿Sí? Dice sola gracia, dijo también él. No es por obras. Tú y yo no somos salvos por obra, somos salvos por gracia, ¿sí? No te lo merecías, yo no me lo merecía. No hiciste nada, yo no hice nada. No podíamos pagarla, no lo pudimos lograr. Cristo pagó por nosotros y fue su sangre el precio de nuestra salvación. Él también dijo, Martín Lutero, otra de las tesis, dijo: sola fe, sola gracia, solo Cristo. Solo Cristo es el único medio para que tú y yo podamos ser salvos. No hay otro medio. Él es el único. Y lo último dijo: solo a Dios la gloria. Amados, Dios nos creó para que Él solo sea glorificado y Él solo sea exaltado. Y lo comento ahora porque son 5 solas. Se le conoce así como las 5 solas. Sola escritura, sola fe, sola gracia, solo, ¿qué dije? Sola escritura, sola fe, sola gracia, solo Cristo y solo Dios. Es decir, Él solo debe de ser glorificado y exaltado. Para eso fuimos creados, lo dice Efesios también en el capítulo 1, versículo 4. Así que, amados, sigo leyendo esta preciosa escritura. Dice: y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Por eso hemos estado orando en los últimos devocionales que la iglesia entendamos cuál es nuestra posición, cuál es nuestra autoridad espiritual, porque nosotros respetamos las autoridades, nosotros oramos por las autoridades, pedimos para ellos que Dios los ayude, que la sabiduría de Dios esté con ellos, que haya buenos consejeros a su alrededor del gobierno. Pero escúchame bien, nuestros gobiernos tristemente no son gobiernos que teman a Dios, no son gobiernos que tengan en primer lugar la palabra de Dios. Y por eso es que la iglesia no es una organización. El mundo, el sistema de este mundo ve a la iglesia como una organización más. Pero desde la perspectiva de Dios, la iglesia no es una organización más.
La iglesia es un organismo vivo, somos el cuerpo de Jesucristo. Y según lo que dice Efesios, estamos sentados en los lugares celestiales, juntamente. No lo digo yo, amados, juntamente con Cristo. Por eso la iglesia no somos parte de estas, de las personas que habitamos esta ciudad y este país y este mundo, pero no somos de aquí. Nosotros tenemos una relevancia que el mundo no va a entender. La gente dice, solamente debes de salir el gobierno dice, solamente debes salir para las cosas necesarias. Pero ellos no ven que la iglesia, el congregarnos, el buscar a Dios en una congregación, es algo elemental y básico. Ellos no lo van a ver como prioridad. Imagínate que ahorita ya dijeron que se acaba la ley seca, ya pueden ir a comprar su chupe, ¿no? La gente, el gobierno dice, los centros comerciales tienen que seguir abiertos porque son necesidades básicas. Porque tenemos que ir a comprar el alimento para nuestro cuerpo. Porque humanamente eso es una necesidad básica. El agua, la comida. Pero ellos nunca van a decir, otras las necesidades básicas es alimentar el alma y el espíritu. Es adorar a Dios. No lo van a decir nunca. Ni esperemos que lo digan mientras no conozcan a Dios. Entonces, yo me pongo a reflexionar y pienso que si tú puedes ir a comprar, y tienes que pagar, y tienes que tener, cuando andamos en los pasillos en Chedraui o a donde tú compres, cuando andamos en los pasillos de un supermercado, no existe una distancia de 1,5 metros, eso no se cumple. Nos tenemos que cruzar un carrito con otro, una persona con otra, a 20 centímetros, a 30 centímetros, a 50 centímetros. Entonces yo me pongo a pensar que la iglesia no tiene que guiarse en los sentidos humanos. La iglesia es el cuerpo de Jesucristo. Si tú puedes hacer esas cosas que son básicas, también puedes hacer cosas básicas como ir a dejar una despensa a alguien que está necesitado. Si puedes hacer esas cosas básicas como que si alguien está en una situación difícil, ir a apoyarlo. ¿Por qué? Porque para el mundo eso no es básico, para el gobierno eso no va a ser básico, pero nosotros somos el cuerpo de Jesucristo. Yo quiero dejar contigo, ya estoy terminando, quiero dejar contigo en tu corazón esta semilla. Me pongo a pensar, ojalá eso no pase, ¿verdad? Pero digo, si mi madre llegase a infectarse de este virus, yo no la dejaría a su suerte, ¿no? Porque es mi mamá, ni modo, me la tengo que rifar. Yo sé que algunos de nuestra iglesia, algunas personas de nuestra iglesia, algunas personas de esta ciudad, cristianos de esta ciudad, ya se han visto en la necesidad de tener que arriesgarse por tenderle la mano a alguien que está pasándola difícil. Porque, amados, nosotros somos quienes representamos a Dios aquí en la tierra. Nosotros somos la voz de Dios, la voz profética. La iglesia es la voz profética en este tiempo aquí en la tierra. No somos parte del montón, somos el cuerpo de Jesucristo. Estamos sentados en los lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús. Cuando la iglesia está entendiendo su posición, amados, sí tenemos que obedecer todas las instrucciones, usa cubreboca, usa todo lo demás, pero no podemos estar escondido como el mundo está escondido sin hacer nada por los demás. Tenemos que hacer algo por los demás. Podemos hacer algo por los demás. Porque yo me pongo a pensar, si llegase a ser el caso que mi madre se contagiara, yo no dejaría a mi mamá morir. Ay, no, porque me puedo contagiar. Ay, no, ni la voy a ver, ay, que pobrecita ella, a ver cómo le hace, que Dios la ayude. Eso jamás. Si eso yo no lo haría con mi madre, tampoco lo voy a hacer con un miembro de la iglesia, con un vecino que necesite nuestro apoyo. Yo te estoy exhortando en el nombre del Señor. Muestra el amor de Dios. Esta es nuestra oportunidad
para que nosotros mostremos el amor de Dios. En nuestra ciudad, esta situación está desbordada, hay mucho contagio, pero también es una oportunidad para mostrar el amor de Dios. Ahora que hay personas que han tenido que sepultar a sus familiares, es un riesgo, sí es un riesgo, pero es una situación que no nos da otra opción más que estar ahí. Y yo alabo y bendigo a todos aquellos que han venido teniendo una carga de compasión y de misericordia. Deja que el Espíritu Santo se siga moviendo en ti y deja que el Espíritu de Dios te siga guiando, porque escúchame bien, tú eres la iglesia del Señor. Yo soy la iglesia del Señor. Yo soy y estoy sentado en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Esta es nuestra posición, amada iglesia. El apóstol Pablo se lo dijo a la iglesia de Éfeso: ustedes están sentados. Te lo voy a volver a leer en el nombre de Jesús, que el Señor te dé entendimiento en lo que te trato de decir. Dijo el apóstol: y estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Tú y yo estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo. Para mostrar. ¿Para qué? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros, en Cristo Jesús. Voy a volverlo a leer, eso está impresionante. Dice: para mostrar. ¿Por qué te puso allá en los lugares celestiales juntamente con Cristo? Dice: para mostrar en los siglos venideros. Uno de ellos es en el que estamos, en el 2020. En los siglos venideros, las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Por qué tenemos que ahora vivir haciendo lo bueno? Porque para eso fuimos creados. Te lo voy a volver a repetir. Dice que la salvación es por gracia, no es por obras. En el versículo 8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y al final termina con broche de oro diciendo: porque somos hechura suya, creados en Cristo. ¿En qué? ¿En quién fue creada la iglesia? En Cristo. En Cristo Jesús, para buenas obras. Tú y yo fuimos creados, aparte de para la alabanza de la gloria de su nombre, fuimos creados para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amados, todo creyente, todo fiel discípulo del Señor, no hace buenas obras para salvarse. Nosotros ya tenemos la salvación porque es un regalo del cielo. Simplemente hacemos las buenas obras porque tenemos al Espíritu de Cristo morando dentro de nosotros. Y el Espíritu de Cristo es misericordia, es compasión, es bondad, es generosidad. El Espíritu de Cristo no deja abandonado al necesitado. Qué triste la historia cuando Jesús habló del buen samaritano. Dice que pasó el sacerdote y vio a ese hombre moribundo, casi muerto, y pasó de largo y no lo ayudó. Pasó el levita más adelante, más después, y lo vio tirado moribundo y siguió adelante y no lo ayudó. Pero pasó un samaritano que nada tenía que ver con la religión, y dice que se
se desvió de su camino y se acercó y lo ayudó. Lo levantó y lo puso en su montadura, lo llevó al mesón, lo llevó a un hotel, pero pidió que lo curaran y dejó el pago de ese día y dijo: cúrenmelo y termínenlo de curar. Cuando yo regrese voy a pagar la diferencia. Y dijo él, Jesús al final dijo: ¿quién de los tres fue el prójimo? Y todos dijeron: pues el samaritano. Amados, aquí no se trata de religión, se trata de que nosotros tenemos una relación con Jesús. Y cuando tú tienes una relación con Jesús, el Espíritu que habita dentro de ti no te va a dejar tranquilo y te va a llevar a vivir practicando las buenas obras, no para salvarte, sino por gratitud, por amor. Porque quienes tenemos al Espíritu de Cristo, quienes tenemos el ADN de Cristo, no podemos hacer algo diferente a lo que Cristo hizo. No podemos vivir indiferentes al dolor y a la necesidad. Al contrario, nos dejamos usar por el amor grande de nuestro Dios. Déjame orar. Vamos a agradecer a Dios. Padre, te doy muchas gracias por esta noche. Te doy gracias por tu palabra. Espíritu Santo, gracias por recordarnos el día de hoy. ¿De dónde nos sacaste, Señor? ¿Cómo era nuestra vida cuando no te conocíamos? Estábamos en tinieblas. Estábamos en desesperanza, Señor, con un futuro incierto, solos, sin propósito, sin destino, sin objetivos, sin sueños. Pero te doy gracias porque tú nos alcanzaste. Gracias porque vivíamos en tinieblas, vivíamos bajo el poder del enemigo, vivíamos en la voluntad y en los deseos de nuestra carne y de nuestros pensamientos. Pero a ti te plació resucitarnos juntamente con Cristo, nos diste vida y nos perdonaste y nos salvaste, Señor. Y ahora, Señor, somos salvos por gracia, no lo ganamos nosotros. Tú, Señor, nos los diste como un regalo tan solo por depositar nuestra fe en el sacrificio de Jesús. Tu palabra dice: el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que no recibe al Hijo no recibe la vida eterna. Señor, en esta noche te doy gracias. Yo te pido que tu iglesia entendamos que la posición en la que Cristo nos puso, el Padre nos puso al lado de Jesús, en los lugares celestiales, juntamente con Cristo, no es una posición para presumir, es una posición de autoridad, es una posición espiritual. No somos una religión, no somos una organización. Para el mundo sí, pero para ti, Señor, somos la iglesia, somos tu reino. Te representamos a ti, somos un organismo vivo, Señor. El mundo nunca va a distinguir qué es la iglesia. El mundo ve a la iglesia como una organización religiosa. Y ante el gobierno así se registra uno. Pero delante de tus ojos somos quienes te representamos aquí. Y ahora que estamos salvos por gracia, Señor, entendemos que tú nos trajiste a tu reino para que vivamos haciendo buenas obras. Estas buenas obras son el fruto y el reflejo de quien mora en nuestros corazones. Son el fruto y el reflejo de la gratitud que hay en nuestras vidas, pero también del amor y la misericordia de Cristo que se manifiesta a través de nosotros. Señor, que en este tiempo tu iglesia no vivamos indiferentes al dolor, no vivamos indiferentes a la necesidad, sino que seamos tus manos, seamos tus pies. Y así como tomamos los riesgos para ir a comprar al supermercado, para ir a comprar al mercado, para ir a suplir nuestras necesidades básicas, que así también con esa misma confianza que tenemos de ir al trabajo y saber que tú nos guardarás, Señor, con esa misma fe nosotros seamos un instrumento en este tiempo de misericordia y compasión. ¿Cómo te va a conocer la gente? ¿Cómo te van a conocer, Señor, si también nosotros
actuamos de la misma manera que los demás actúan. Señor, no estamos tentándote, al contrario. Tomamos todas las medidas, pero permítenos ser tus instrumentos en este tiempo. Permítele a tu iglesia entender su posición relevante y trascendental para esta hora de la historia. Yo bendigo a todo aquel hijo e hija que en su corazón está siendo movido, llena de misericordia, lleno de compasión, y esa compasión no la deja estar en paz, ni lo deja estar en paz, y lo mueve a practicar la misericordia donde está detectando la necesidad. Que en este tiempo tu iglesia seamos la luz que tú nos mandaste ser y la sal que tú nos mandaste ser. En el nombre de Jesús, yo bendigo a tu iglesia y bendigo tu nombre, Padre, en Cristo mi Señor y Salvador. Amén. Amén. Esta noche te bendigo y nos vemos el próximo miércoles. No te lo pierdas, el próximo miércoles estaremos hablando de la reconciliación que hizo Jesús a través de la cruz del Calvario entre el pueblo gentil y el pueblo judío. Que Dios te bendiga. Te mando un abrazo.